Vamos a compartir la palabra. Hablan por favor en Filipenses, capítulo 1. Verso 9 al 11. Lo que deseo para mis hermanos. Ese es el título del sermón. Lo que deseo para mis hermanos. Y que cada uno de nosotros lo haga suyo a esto. Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. A fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Un pastor del pasado llamado Jonathan Edwards, cuando tenía 19 años, él escribió 70 resoluciones, una especie de principios que él sacaba o los ponía como para ayudarse con la fuerza que Dios le daba para ajustarse más a las Escrituras. Y una de las resoluciones que él escribió es la siguiente: suponiendo que nunca existió ningún individuo en este mundo, en ninguna época del tiempo, que nunca haya vivido una vida cristiana perfecta a todos los niveles y posibilidades, teniendo el cristianismo brillante en todo su esplendor, aún teniendo esa vida visionada de cualquier ángulo posible y bajo cualquier presión, dice él, yo resolví ser ese mismo ser, viviendo esa misma vida, aunque tenga que esforzarme a lo sumo de todas mis capacidades inherentes y aunque fuera el único en mi tiempo. En otras palabras, Jonathan Edwards resolvía ser el mejor cristiano que pueda existir. Y eso uno puede decir, qué orgulloso. El patrón es Cristo y su expectativa era, yo quiero ser lo mejor que pueda de este lado de la gloria, ¿no? Con las limitaciones, con las imperfecciones, con la ayuda de Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos que Pablo hace lo mismo. Ahí en capítulo 3, en el verso 12, Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado, que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui asido. Pablo está diciendo, cuando Dios me alcanzó en Hechos, capítulo 9, cuando Dios me alcanzó para algo, para lo mismo que nos alcanzó a nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros. Y Pablo dice, yo fui alcanzado y me estiro con toda mi fuerza para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado. Yo pongo todas mis fuerzas para que cada día sea más parecido a Cristo. Eso es lo que decía Pablo y eso es lo que hace Jonathan Edwards. Pero Pablo no deseaba esto solo para su propia vida, sino que deseaba exactamente lo mismo que él deseaba para él, lo deseaba para sus propios hermanos. Pablo oraba y ora acá en esta oración que vamos a mirar juntos, para que los creyentes sean hoy lo que serán algún día. Un día vamos a ser perfectos, pero Pablo ora para que hoy puedan ser lo más parecido posible a lo que seremos algún día sin lugar a dudas cuando estemos en gloria. Pablo pide en oración que los filipenses sean tan santos como puede serlo un pecador perdonado de este lado de la gloria. ¿Qué meta se ponía? No solo para él, sino para sus hermanos. Así que básicamente lo que Pablo hace es orar por el crecimiento y el conocimiento de las Escrituras y que eso los lleve a probar lo mejor, lo excelente a sus hermanos, para que puedan ser irreprensibles, llenos de frutos, con la expectativa de la venida de Cristo y así vivir para su gloria. Entonces, podemos traducirlo nosotros, debemos orar por el crecimiento en el amor y en el conocimiento de las Escrituras, porque eso nos llevará a nosotros a probar lo mejor, a tomar las mejores decisiones. Y esto nos ayudará a ser irreprensibles, sinceros,
para el día de la venida de Cristo, llenos de frutos. Y eso, obviamente, una vida así le da gloria a Dios. Entonces, antes de meternos, algunas preguntas examinatorias, ¿no? Cada uno, de manera individual. ¿Cómo es tu vida de oración? Pensá en eso. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Por qué cosas orás? ¿Orás por tus hermanos? ¿Qué cosas pedís? Si es que orás, ¿no? Por tus hermanos. ¿Qué cosas pedís por y para tus hermanos? Y al examinar esta oración, mi deseo es que nuestras oraciones cambien, a favor nuestro y a favor de nuestros hermanos, que sean como esta oración, que aprendamos juntos con Pablo y que nuestras oraciones cambien a partir de hoy. Y no solo nuestra oración, nuestras vidas, porque si oramos así, nuestras vidas tienen que cambiar. El título habíamos dicho, lo que deseo para mis hermanos, y es lo que Dios desea también. O sea, si yo quiero que mi corazón esté en sintonía con el de Dios, tengo que aprender a orar como Pablo, porque Pablo está orando conforme a la voluntad de Dios. Él está pidiendo exactamente lo que Dios quiere para mi vida. Así que, ¿cómo orar por nuestros hermanos? Eso vamos a ver. ¿Cómo orar por nuestros hermanos? 5 peticiones que te enseñarán a orar por tu vida y la de tus hermanos. ¿Está bien? 5 peticiones que te enseñarán a orar por tu vida y la de tus hermanos. Aprenderemos a orar por un amor abundante en el conocimiento y en el discernimiento. Aprenderemos a orar para que sean capaces de escoger lo mejor, lo que dice el texto, ¿no? A orar para que sean puros e irreprensibles, a orar para que estén llenos de fruto y orar para que glorifiquen a Dios. Podríamos resumirlo en 2 peticiones, pero vamos a hacerlo de esa manera. Y lo que vamos a estar viendo es que cada elemento, vieron que comenzamos con uno, con el segundo, con el tercero, cada uno de estos elementos que están en estas peticiones se van entrelazando y depende del anterior, el que sigue depende del anterior. Es decir que si yo no abundo en amor más y más, en amor en el conocimiento, son muy pocas las probabilidades, yo diría casi ninguna, que yo pueda escoger lo mejor, que yo sea irreprensible y sincero, que yo lleve mucho fruto, que yo glorifique a Dios. Entonces, la siguiente se para sobre la anterior y la tercera sobre la segunda y así va, de manera sistemática y se van entrelazando. Y orar de esta manera como la que vemos que ora Pablo, eso es evidencia de amor a los hermanos. Eso evidencia amor a los hermanos. Y pensando en las preguntas que hice al comienzo, me puede llevar a examinar también si estoy amando a mis hermanos de manera práctica, al orar por ellos. Bueno, ¿queremos ser prácticos en amar a nuestros hermanos? Aprendamos a orar y comencemos a orar por ellos, de esta manera. Uno se da cuenta que ama a alguien cuando quiere lo mejor para la otra persona. No solo quiere, sino actúa en consecuencia. Yo me doy cuenta que amo a alguien porque quiero lo mejor para esa persona y actúo en consecuencia para poder ayudar y colaborar en todo lo que pueda. Pablo está orando por sus hermanos, quiere lo mejor. ¿Y qué hace? Está en prisión. En lugar de estar rezongando y quejándose, está orando por sus hermanos. Y eso lo vemos en nuestro Señor, en lo que vamos a participar en breve, recordando el Evangelio. Mas Dios muestra su amor para con Diego. Él me estima como valioso y hace algo por Diego, da a su hijo para que Diego sea beneficiado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No solo dijo, cuánto te amo, Diego, y se quedó en el trono, cuánto te amo, y dio su vida por mí. Así que al observar el contenido de esta oración, la oración de Pablo, nosotros podemos ver el poder del Evangelio, porque Pablo no era así. Pablo no amaba a Dios y no amaba a la iglesia del Señor. Pablo
quería destruir a los cristianos. De hecho, iba persiguiendo a los cristianos para destruirlos. Y él pensaba que amaba a Dios, pero perseguía a Cristo. Por ende, no amaba a Dios, amaba a un Dios que tenía en su mente, que no era el Dios de la Biblia. O que no era el Dios porque estaba odiando a Cristo. Pero todo cambió ahí en Hechos, capítulo 9. Fue transformado, el Evangelio transformó la vida de este hombre. Comenzó a amar a Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Se sometió al señorío de Cristo. Y acá vemos a alguien buscando lo mejor de sus hermanos, a quienes él perseguía para matarlos. Ese es el poder del Evangelio. El mismo Evangelio que alcanzó nuestras vidas. Como dije, un poco del contexto, Pablo está preso, lejos de perder el tiempo, como dije, quejándose, entendiendo que Dios es soberano, como cantábamos, y que Dios lo tenía en ese lugar, porque Él es soberano. Él invierte el tiempo orando por sus hermanos. En el capítulo 1, en el verso 4 al 8, Pablo les dice que ora siempre por ellos. Y luego en el verso 9 al 11, Él les va a decir por qué cosas ora por ellos. Noten en el verso 4, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Siempre, en cada una de mis oraciones, por algunos de ustedes, dice así, por todos ustedes. Por Evodia y Sinti también, que están haciendo lío, por todos ustedes. Por los, me imagino que no era una iglesia perfecta, como la nuestra no es perfecta. Él oraba por todos. Y en el verso 9 al 11, como dijimos, ahí está el contenido de la oración, y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a preguntarnos de nuevo, ¿cómo orar por mis hermanos? Bueno, en primer lugar, ora para que tus hermanos crezcan en amor y en conocimiento. Ora para que tus hermanos crezcan en amor y en conocimiento. Esto pido en oración, dice Pablo. Comienza con una I. Esa I añade a lo que dijo anteriormente. Y lo que dijo anteriormente el verso 8 y probablemente el verso 4, que ya lo leímos. Orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Verso 8, porque Dios me es testigo. Fíjense, pone de testigo a Dios. Dios me es testigo, dice Pablo, de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo. En aquellos tiempos, hoy nosotros decimos, yo te amo con todo mi corazón, ¿no? Nosotros decimos eso y entendemos. En aquel tiempo, las entrañas eran lo que se pronunciaba como, para decir te amo de lo más profundo, te amo entrañablemente, de mis entrañas. Pablo lo que está diciendo, Dios me es testigo de que los amo con todo mi corazón. Y a medida que vamos hablando, podemos examinar nuestro corazón si es así, para con nosotros, para con la iglesia del Señor. Y esto pido en oración. Eso significa, estos son mis deseos delante de Dios para con ustedes. Esto es lo que yo deseo de todo corazón. Y lo que Él va a pedir, sin dudas, podemos preguntarnos, ¿va a ser una oración que Dios va a contestar? Bueno, en 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En el sentido de que nos oye y nos va a responder. En Juan 14:13 Jesús dijo, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso es conforme a mi voluntad, todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en el verso 14, el siguiente versículo dice, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. 2 veces lo mismo. ¿Por qué lo habrá enfatizado? Pidan conforme a mi voluntad que yo lo voy a hacer. Yo pensaba, mientras estudiaba el pasaje, que si nos comprometemos a orar de esta manera, ¿cuántas cosas pueden pasar en nosotros y en nuestros hermanos? No quedándonos pasivos, haciendo nuestra parte. Porque es una oración conforme a la voluntad de Dios, pidiendo por mí y por mis hermanos. Y todos orando esta oración. Yo creo que Dios puede evidenciar y transformarnos de manera tremenda. ¿Y qué es lo que pide? Que vuestro amor abunde aún más y más. Comienza diciendo el apóstol ahí. El amor ágape es la palabra allí,
Pero pensemos que lo que dice la Biblia en 1 Juan 4:8, Dios es amor, Dios es amor. Y Dios a ese amor lo expresó, ya dijimos, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en Filipenses capítulo 2, en el verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él mostró su amor, no estimó el ser igual a Dios, sino que se puso el ropaje de humano sin dejar de ser Dios, vino a este mundo y sufrió la muerte y muerte de cruz. Y nosotros sabemos que soportó toda la ira del Padre para que yo pueda ser salvado. De esa manera Dios muestra su amor para con nosotros. Y noten que dice que vuestro amor, les dice a los filipenses, el amor de ustedes. En Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo sabemos que viene a vivir en nosotros cuando creemos, habiendo oído el Evangelio, Efesios 1:13, habiendo oído y creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento que Dios te salva, viene a vivir el Espíritu Santo a tu vida y Dios derrama su amor. Y ahora entendemos el cambio en la vida de Pablo. Odiaba a Dios, odiaba a los creyentes, fue transformado, ahora tiene el amor de Dios, ahora ama a Dios y ama a los hermanos. De manera práctica, como Dios lo hizo con nosotros y lo hace con nosotros. Jesús dijo y resumió la Biblia de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo no lo estaba haciendo, pero en Hechos capítulo 9, él fue transformado por el Evangelio. Y a partir de ese momento comenzó a amar a Dios de verdad, con toda su mente, corazón y alma, y amar a su prójimo como a sí mismo. Estaba dispuesto a dar su vida por sus hermanos y por los incrédulos para que crean. Así que podemos amar a Jesús ahora que somos creyentes, que tenemos el amor de Dios. Podemos amar a los hermanos, podemos amar a los incrédulos y aún a nuestros propios enemigos, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Y Pablo dice ahí en el versículo que estamos viendo que vuestro amor abunde aún más y más. Por lo tanto, el amor de Dios que fue derramado no es algo que a la iglesia le falta. A la iglesia no le falta el amor, lo tiene. Un no creyente no tiene esa clase de amor. Por eso 1 Juan 2:15 dice: el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso ama al mundo, tiene sus dioses, no ama a Dios, porque todavía no tiene el Espíritu Santo, no tiene el amor de Dios derramado en su corazón. Ama al mundo. ¿Escucharon hablar esta frase? Seguro que no, porque acá nunca pasa. En esta iglesia no hay amor. ¿La conocen esa frase? En esta iglesia no hay amor. En base a lo que dijimos, si eso es verdad, quiere decir que en esta iglesia no hay creyentes, porque el amor de Dios fue derramado en los creyentes. Y si en esta iglesia no hay amor, esta iglesia está llena de incrédulos que aman al mundo. En tal caso, lo que sí podría pasar es que ese amor no esté siendo expresado como se debe. Eso sí puede pasar, obvio. Pero que está. Si es una iglesia, si somos creyentes, el amor de Dios está en nosotros. En tal caso de que no esté siendo expresado como se debe, y yo digo, nunca va a ser expresado como se debe, porque siempre hay más por expresar. En tal caso, ¿dónde está la falla? ¿En Dios? ¿En el Espíritu Santo? ¿En nosotros?
Obviamente, nosotros. O sea que a la iglesia no le falta amor, ¿eh? No le falta amor. Está el amor, fue derramado. Pero como dice Romanos, capítulo 7, el apóstol Pablo, hay una lucha tremenda dentro nuestro. El pecado, que mora en mí, dice Pablo. Y esa lucha tremenda con el pecado, a veces no vencemos al pecado como debemos. Según Romanos 8, versos 2 y 13, tenemos que, por el Espíritu, matar las obras de la carne, y a veces no lo hacemos, y el pecado nos vence, y no expresamos el amor como deberíamos expresarlo, porque nos dejamos vencer por el pecado, ya sea de pereza, de comodidad, de lo que sea, cada uno sabe, y no expresamos el amor como deberíamos expresarlo. No permitimos que el Espíritu Santo, que es Dios Todopoderoso, nos mueva y nos transforme y nos haga vivir más como Cristo. Entonces Pablo no está pidiendo para que reciban amor, no está pidiendo eso, está pidiendo que ese amor que ya tienen abunde más y más. Y noten que dice que abunde aún más y más. Ese aún significa que ya estaba abundando, pero Pablo no se conforma, dice aún más y más todavía, que lo están expresando, pero más y más, porque es el amor de Dios, y la meta es ser como Cristo. Por eso siempre puede ser más y más, y nunca llegamos. Por eso Pablo no se conformaba. Y obviamente es algo que Pablo no puede hacer, y es algo que yo no puedo hacer. Yo no puedo hacer que ustedes amen más y más, no lo puedo hacer, lo tiene que hacer Dios. Pero lo que sí puedo hacer es lo que está haciendo Pablo, orar. Y lo que podemos hacer nosotros es orar. Podemos orar para que Dios haga eso. Dios derramó el amor en nosotros y es Dios el que da el crecimiento. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que podemos orar. Obviamente que cada uno de nosotros nos tenemos que ocupar con temor y temblor de nuestra salvación, porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que debemos hacer? Someternos a las Escrituras, obviamente. Me someto a las Escrituras. Voy a andar en el Espíritu, y el resultado de andar en el Espíritu es que el fruto se va a evidenciar, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando Pablo está diciendo que el amor abunde más y más, eso no está divorciado de las Escrituras o de la llenura del Espíritu Santo. Es imposible que en una iglesia abunde más y más aparte de estar lleno del Espíritu, no se puede. Debo estar lleno, controlado por el Espíritu, por las Escrituras, como ahora vamos a ver, para expresar ese amor más y más. La palabra ahí que abunde es la palabra, habla de exceder, y es fácil. Pensamos, no sé, en un vaso que uno le echa un líquido y se rebalsa, en un río que va más allá de sus cauces, o un tsunami podemos pensar, que se rebalsa. Y Pablo oraba por eso, para que eso ocurra, para que eso pase. El amor es práctico y se expresa buscando el bien del prójimo. Lo vimos, Jesús muestra su amor para con nosotros, que hace algo. El amor es práctico y se expresa de manera práctica buscando el bien de mi prójimo, de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. ¿De qué manera puedo expresar el amor? Quiero lo mejor para ellos, quiero que sean más como Cristo. ¿Y qué puedo hacer para colaborar, para ayudar? Quiero lo mejor para mis hermanos. Dios, ¿cómo puedo hacer para ayudarlos a que sean más como Cristo? Y no solo en lo espiritual, o sea, todo es espiritual, pero en lo material también, obvio, en toda la manera que se pueda. No es correcto decir amo a Dios cuando no estoy mostrando amor por mis hermanos. En 1 Juan, capítulo 4, verso 20, Juan dice: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo puede ser que el amor de Dios está en él?
dice que ama a Dios a quien no ve y no está amando a su hermano a quien ve. Como que duda, Juan dice, me parece que algo no está bien ahí, ¿eh? No es correcto entonces. De hecho, en Santiago 2, del 14 al 17, hablando de la fe, que obviamente no está la palabra amor, pero está implícita la palabra, está implícita el amor. Santiago dice, si viene alguien con necesidad y decís, anda, calentate, estate bien y no haces nada por él, dice, ¿cómo puede ser que decís que tenés fe pero no haces obras? Obviamente esas obras de amor deberían ser. ¿Cómo puede ser? Yo te muestro mi fe por mis obras. No está diciendo que la salvación es por obra, lo que está diciendo es que la fe debe evidenciarse en obras de amor. Somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, pero somos salvos para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que andemos por ellas, y obras de amor. En Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y dice que debemos estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. En Tito 2:14 habla de que Dios salvó un pueblo, redimió un pueblo celoso de buenas obras. Y esas buenas obras tienen que ser buenas obras de amor, porque si no son de amor, es como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13, es como un metal que resuena nada más, que hace ruido, no tiene sentido, no tiene sentido. Si yo hablase lenguas angelicales, si yo hiciese esto o aquello, y los grandes ministerios, pero no tengo amor, nada sirve, de nada sirve. Así que Pablo no se conformaba porque el estándar es Dios, el estándar es Jesucristo. Por eso él en Gálatas capítulo 4, verso 19 dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo quería ver a Cristo formado en sus hermanos. Y acá vemos algo similar. Yo quiero que sean lo mejor que ustedes puedan ser debajo de este lado de la gloria, lo mejor posible que puedan ser. Que el amor que Dios derramó en su corazón abunde más y más en sus vidas. Pablo había dicho en el verso 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios comenzó una obra y Dios está trabajando. ¿Y eso aplica a nosotros? Dios comenzó una obra y Dios está trabajando. Y Pablo, entendiendo que Dios está trabajando, él ora para que Dios lo haga full en la vida de sus hermanos. Pablo no se conformaba. Fíjense, les leo, 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 12, vemos un pedido similar. En una iglesia bien nuevita, Pablo dice en el verso 12 del capítulo 3, y que el Señor os haga crecer. ¿Ven? Que el Señor os haga crecer. Yo no puedo, dice Pablo. Y es obvio. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros, dice Pablo, lo hacemos para con vosotros. Pablo dice, nosotros intentamos abundar en amor más y más para con ustedes. Y yo oro para que Dios los haga crecer y que ustedes abunden en amor unos para con otros. Y en la misma carta, en capítulo 4, en el verso 9, Pablo dice, mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. Porque en verdad lo practicáis, dice Pablo, con todos los hermanos que están en Macedonia. Lo están haciendo, Pablo, ya está. Pero os instamos, hermanos, a que abundéis en ello, más y más. Lo estaban haciendo, pero Pablo seguía orando, más y más. Que sea expresado ese amor. Nunca llegamos al tope. Nunca llegamos al tope, listo, ya está. Soy amoroso, práctico, listo, llegué, ya está. No, de este lado de la gloria no llegamos nunca ahí. ¿Está bien? Una evidencia del amor de Dios, ya lo venimos diciendo, es pensar en el bien del otro. Pablo es práctico, ora por ellos, les escribe esta carta para animarlos.
por implicancia para nosotros también, para que podamos entender por qué ora. Pablo quiere que los filipenses glorifiquen a Dios. Termina así el verso 11. Yo quiero que glorifiquen a Dios. Bueno, que abunden más y más el amor. Lo que estamos explicando es fácil de comprender. Pero ¿qué significa lo que viene a continuación? Que abunden más y más ese amor en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, dice Pablo. ¿Qué será eso? ¿Qué significa? Bueno, básicamente lo que Pablo está diciendo es que ese amor dinámico, porque es dinámico, abunda más y más. Que ese amor dinámico no sea divorciado de las Escrituras. Que ese amor sea en conocimiento verdadero y en discernimiento. La palabra conocimiento ahí es la palabra gnosis, conocimiento, creo que entendemos eso, pero tiene un prefijo antes, epignosis, que le da más fuerza a esta palabra, que habla de algo, de un conocimiento profundo, amplio, que amplía el significado. Y Pablo oraba de esa manera. Y obviamente este conocimiento es conocimiento verdadero, son las Escrituras. ¿Dónde está el conocimiento verdadero? En las Escrituras. Entonces es necesario conocer las Escrituras para saber cómo voy a expresar mi amor para con ustedes. Yo quiero amarlos, pero necesito conocer las Escrituras para saber de qué manera práctica yo tengo que amarlos y puedo amarlos. Porque si es aparte de las Escrituras, mi amor expresado hacia ustedes va a ser un amor más bien sentimental, emocional y de acuerdo a mi imaginación. Esa va a ser la base de mi amor hacia ustedes. Y por ahí Santi me hizo algo y hoy mis sentimientos no van a estar del todo bien para... Mi base es mi sentimiento, mi emoción, no. Es conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Necesito conocer las Escrituras para amar y expresar un amor bíblico. Mientras meditaba en este texto, pensaba en dos casos de gente que trabajó en mi casa con mucha ganas, con muchas pilas, con muy buena intención, un plomero, pero no tenía mucho conocimiento, parece, y nos dimos cuenta de que algunas cosas no están bien, y nos trajo complicación. Todas las ganas, pero aparentemente le faltaba el conocimiento para hacerlo mejor. Un albañil también hizo lo mismo, le puso todas las pilas, pero le faltó más conocimiento para hacerlo más conforme a cómo debería ser ese trabajo. Bueno, de la misma manera, nosotros necesitamos conocer las Escrituras, abundar en amor más y más, en conocimiento y en discernimiento. ¿Está bien? La práctica o el obrar sin amor, Pablo dijo, es como metal que resuena, ¿no? Pero Pablo también dijo, el conocimiento sin amor envanece. Dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Él dice eso en 1 Corintios 8:1. No está diciendo que no hay que estudiar. Una vez me dijeron, ¿ves? No estudies tanto porque el conocimiento edifica, el conocimiento envanece. No, el conocimiento sin la expresión del amor envanece. Si solo es un conocimiento intelectual que no afecta a mi corazón y adoro a Dios y me mueve a amar a mis hermanos y a amar a los perdidos, algo está mal, obvio. Algo va a estar mal. Pablo no quiere amor sin conocimiento, ni discernimiento, ni conocimiento sin amor. El amor debe caracterizarse por un conocimiento de las Escrituras, por un conocimiento del Evangelio. No se puede crecer en amor más y más aparte de las Escrituras. No se puede. Ya adelanté algo. Debo andar en el Espíritu para que el fruto del Espíritu se haga evidente y mi amor se exprese. Eso está
de manera implícita, que abundemos más y más en amor, es obvio que necesito someterme a las Escrituras en conocimiento verdadero y discernimiento. Conocimiento verdadero, ¿dónde lo encuentro? En las Escrituras. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Desead como niño recién nacido la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. Y cuando abundo más y más en amor es porque estoy creciendo en la salvación. Así que al orar por vos y por tus hermanos, debes pedirle a Dios, Dios, que mis hermanos estudien la Biblia, que te conozcan más, que tengan hambre y sed, Señor. Que eso me pase a mí, pero que también le pase a mis hermanos. Dios, ábrele los ojos para que puedan conocerte más, para que puedan saber más de vos, Dios, para que sean transformados, para que ese conocimiento afecte sus corazones y sean movidos a expresar ese amor a otros. Si el conocimiento no toca el corazón y no te mueve a expresarlo de manera práctica, sea en tu matrimonio, en tu trabajo, en la iglesia, algo no está bien. Algo no está bien, algo está fallando en mí. Porque la Biblia tiene el propósito de transformarme, no solo de informarme. Y de que yo sepa esto y aquello y de cualquier tema pueda hablar y decirte está acá, está allá, y mi vida no cambia, algo no está bien. Algo no está bien, en mí obviamente. Y noten que dice también ahí, no solo en todo, en conocimiento, sino que dice, y en todo discernimiento. Esa es la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y entre lo incorrecto. Esa discriminación moral también que yo puedo discernir, entender. En Hebreos 5:14 se usa esta palabra en plural para hablar de personas maduras y dice los cuales, los maduros, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. ¿Quiénes tienen los sentidos ejercitados para discernir? Las personas que se dedican a las Escrituras y practican lo que las Escrituras dicen, tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal, conforme no a lo que yo pienso, sino conforme a lo que Dios dice. Esta palabra también, discernimiento, la Septuaginta, la versión que tradujo el Antiguo Testamento al griego, la traduce como sabiduría, es decir, como conocimiento aplicado. Y si eso es así, lo que Pablo está diciendo es que crezcan en conocimiento y en discernimiento, que lo que van conociendo de Dios tengan la capacidad, la sabiduría de aplicarlo a las diferentes áreas y situaciones de su vida, en su trabajo, en su casa, con su matrimonio, con sus hijos, en su iglesia, que sean sabios para que lo que van aprendiendo lo puedan aplicar, puedan discernir de qué manera actuar. Esto es por lo que Pablo oraba. Un comentarista dice, el amor imparte sensibilidad de tacto, proporciona una capacidad notable a la facultad de saber discriminar, mientras que el conocimiento trata con principios generales, el discernimiento se preocupa de las aplicaciones prácticas, un poco lo que estábamos diciendo. Y obviamente para que haya una correcta aplicación, necesito conocer las Escrituras. Necesito conocer las Escrituras. El amor conoce las Escrituras. ¿Está bien? Y realiza juicios sensatos a la hora de decidir. En 1 Corintios 2:14 dice que el incrédulo no puede discernir, pero el espiritual tiene la mente de Cristo, la capacidad de discernir, el espiritual. La capacidad de pensar como Cristo, pero para que eso pase en la práctica, la palabra de Cristo debe morar en abundancia en mi vida. Bueno, otras, ¿cómo se llama?
otras frases o una pregunta. ¿Debo expresar amor y ser práctico y no tanto estudio? ¿O debo dedicarme a estudiar y no tanta acción? ¿O será que las dos cosas? Las dos cosas, ¿no? Según este versículo, debo conocer a Dios, debemos estudiar de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a los tiempos que tenemos, debemos estudiar de acuerdo a las responsabilidades que tenemos. No todos tenemos la misma responsabilidad, no todos tenemos el mismo tiempo, no todos, pero todos tenemos que estudiar las Escrituras, conocer a Dios en las Escrituras, quedar asombrados con el Dios de las Escrituras y ser movidos a amarlo primero a Él y a las otras personas, de manera práctica. De manera práctica. Imagínense que, pongo algunos ejemplos de cosas reales que yo escuché, gracias a Dios no en esta iglesia, pero puede pasar. Pero de pastores aconsejando a matrimonios, por ejemplo, donde hay matrimonio, ¿no? Un hombre y una mujer, y uno de ellos deja de ir a la iglesia y no está viniendo, y uno de los dos es fiel y viene y el otro no viene, y se le aconseja, bueno, fíjate de cómo puedes hacer para descartarlo y que te puedas casar con alguien comprometido, y no hay infidelidad, solo que dejó de venir por algún motivo. Eso es no tener conocimiento de las Escrituras, no amar a la persona, no amar al que se apartó o al que no está viniendo. Y es tomar una decisión totalmente errónea por no conocer las Escrituras. Amar es decirle lo que Dios dice. Ganá a tu marido, ganá a tu esposa. Orá al Señor, que vea a Cristo en tu vida. Vamos a orar todos. Y bueno, lo que Dios dice. Pero qué sé yo, tal vez en pos del amor damos ese consejo, ¿no? Me imagino yo, para quedar bien con el que está viniendo a la iglesia. Y bueno, y ejemplos como esos, ¿no? Ejemplos como esos de personas tal vez que se enamoran de alguien que no es creyente y el consejo que se le da, bueno, pero la otra persona es buena, dentro de todo es buena, posiblemente se convierta. Así que lo amo tanto a él o a ella que dale para adelante, vamos a acompañarte en oración para que salga adelante este noviazgo y posiblemente, eso suena muy lindo, qué amoroso que es el que está dando el consejo, pero es antibíblico. El amor debe ser conforme a el conocimiento de la verdad. Y amar a esa persona sería decirle, no está bien, no está bien. Yo te amo y te voy a decir la verdad. Y la Biblia dice, y le podemos enseñar lo que la Biblia dice. E ir al pasaje donde habla de el yugo desigual y mostrarles las consecuencias que puede pasar, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, no lo hagan, ni intenten, ni empieces. Y si empezaste a romper esa relación, te va a ir mal. Va a haber consecuencias. Algunos ejemplos como para que pensemos. Se dan cuenta que tenemos que conocer las Escrituras para expresar el amor de la manera correcta, no de una manera romántica, sentimental, emocional, y qué buena onda que hay en ese consejo. Bueno, no solo Pablo ora para que el amor abunde más y más, sino que también, en segundo lugar, podemos aprender de Pablo y orar para que sean capaces de escoger lo mejor. Y dijimos que una se entrelaza con la otra. Para que el amor abunde más y más, pero también, a continuación, debemos orar para que sean capaces de escoger lo mejor, a fin de que escojáis lo mejor, dice, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo quiere que sus hermanos aprendan a escoger lo mejor. Y solo va a ser posible si abundan en amor, más y más en conocimiento y en discernimiento. Por eso
A continuación viene a fin de que, esa preposición me muestra que hay una progresión de lo que él viene diciendo. Que abunden más y más en amor, en conocimiento y discernimiento, para que pase esto, para que sean capaces de escoger lo mejor. La palabra escoger ahí es someter a prueba, probar y aprobar. Pablo ora para que crezcan en la facultad de tomar decisiones correctas, basadas en el discernimiento, con principios de las Escrituras, por estar empapados en las Escrituras, que mis hermanos aprendan a tomar decisiones, a probar qué es lo que tengo que hacer. Y la palabra lo mejor ahí es lo más valioso, lo excelente, para que aprendan a probar qué es lo mejor, qué es lo excelente, y decidan hacer eso. Y esta elección de lo mejor, de lo excelente, no es entre algo negro y blanco, que sería muy fácil. No es eso. No es entre un pedazo de cobre y un pedazo de oro. Es entre dos pedazos de oro. ¿Cuál es lo mejor, lo excelente? Parecen iguales. Bueno, Pablo está orando para que esas clases de decisiones aprendan a tomar sus hermanos. La decisión que más glorifique a Dios, que sea lo mejor para la gloria de Dios y para el bien de mi hermano. Yo pensaba en la posibilidad de dos o más ministerios que tienes que decir, ¿a dónde voy a estar? O de dos trabajos buenos, tengo que decidir por uno. Y así podemos seguir pensando. Antes de venir a la iglesia de Burlingame, era algo bueno venir a la iglesia de Burlingame. Pero tuve que pensar, era lo que Dios quería, no era lo que Dios quería. Y Dios me habló por medio de las Escrituras. De un versículo específico, Dios me habló por medio de las Escrituras, me ayudó a entender, me dio luz. Y por medio de un libro, de un pastor del pasado que me ayudó a entender y a tomar la, creo yo, mejor decisión en ese momento, la decisión excelente. ¿Vengo? No vengo. No me iba a apartar, iba a estar en otro lado, obviamente. Pero entendí, por medio de las Escrituras, de lo que tenía que hacer. Y es así, ¿no? Es así nuestra vida. Alguien dijo, Pablo no se refiere a distinguir entre lo bueno y lo malo, que tan solo requiere un conocimiento básico. La idea más bien es el anhelo y la capacidad de descubrir adecuadamente lo mejor, a fin de que los creyentes puedan llevar vidas que alcancen el máximo nivel de devoción y obediencia. Dicha habilidad establece una distinción entre el creyente totalmente consagrado y el que lo es en menor grado, el maduro del inmaduro, el fuerte del débil. Son los cristianos que no se dejan distraer ni enredar en los innumerables afanes que de tantas formas se atraviesan en el camino. Y termina diciendo, lamentablemente, muchos cristianos andan de acá para allá, de compromiso en compromiso, y pueden ser cosas buenas, pero el punto es si realmente es lo mejor. La mamá de Juan Wesley, se fue de Oxford, la mamá le dio este consejo y le dijo, escribiéndole una carta, cualquier cosa que debilite tu razón, menosprecie la delicadeza de tu conciencia, opaque tu sensibilidad a Dios, o quite el deleite por lo espiritual, o cualquier cosa que eleve la supremacía por el cuerpo sobre tu mente, es pecado. Debemos ser amantes de lo bueno, amantes de lo piadoso, amantes, yo todo lo que voy a decir, ustedes van a decir amén, 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 pero todo eso nos lleva a tomar decisiones. ¿Me conviene ver esta película o no me conviene ver esta película? No trae escenas sexuales, pero ¿me conviene ver esta película o no me conviene verla? Ya sea por el tiempo o por el contenido. ¿Me conviene hacer esto o no me conviene? ¿Me conviene leer este libro o no me conviene leer este libro? Siempre tengo que estar tomando decisiones.
porque yo quiero ser amante de lo bueno, quiero ser amante de lo piadoso, quiero ser santo, quiero todo aquello que me edifica, quiero leer libros que edifican, películas que no me van a hacer de tropiezo en ningún sentido. Tengo que elegir amistades que van a estimular mi vida, a veces decidir estar con inconversos, pero para ganarlos. Elegir lo que más gloria le dé a Dios. ¿Me conviene ir y darme este gusto de ir a jugar un partido de fútbol, porque me gusta el fútbol? ¿O de ver un partido de fútbol? ¿O es más conveniente quedarme en mi casa, quedarme con mis hijos, para algo específico, con mi esposa? Tengo que decidir. ¿Está mal ir a jugar al fútbol? Pero yo, en mi contexto personal, tengo que decidir. ¿Me conviene hoy, domingo, ir a jugar ese partido, o quedarme, o ver ese partido, o hacer otra cosa? ¿Pensamos de esa manera? Pablo oraba para que eso ocurra. Algunas preguntas de un hombre de Dios que encontré en un libro. Dice, hablando del tiempo, ¿qué hace usted con su tiempo? ¿Cuántas horas semanales pasa con sus hijos? ¿Ha dedicado algún tiempo durante los 2 últimos meses predicando el Evangelio a alguien? ¡Wow! Otra vez esa. ¿Ha dedicado algún tiempo durante los 2 últimos meses? Así decía el libro. Yo le agrego 3, 4 meses, 5 meses. Y capaz que tenemos que seguir. Para predicarle el Evangelio a alguien, lo que Dios te mandó a hacer. ¿Cuánto tiempo ha invertido en televisión o en otro tipo de relajación personal? ¿Está usted entregado en lo que es el uso del tiempo a lo que es mejor? ¿Qué tiempo dedica a leer el diario, las noticias, y yo le agregué el Facebook, etcétera? ¿Y cuánto tiempo a las escrituras? ¿O a un buen libro cristiano? ¿Está usted entregado al hábito de la lectura, a lo que es mejor? ¿A decidir lo que es mejor, más excelente? ¿Cómo están sus lazos familiares? ¿Se ha puesto a reflexionar qué puede hacer para fortalecer esos lazos familiares? Para tomar mejores decisiones, más excelentes y edificar su familia. ¿Tiene tiempo para la oración personal? ¿Para la reunión de oración? Eso decía el libro. ¿Ha hecho algo al respecto para mejorar en ese sentido? ¿Cómo decide el manejo de su dinero? ¿Invierte en lo eterno? ¿Cómo toma las decisiones? Porque cuando ofrendamos para Dios, pero lo que me queda en la billetera también es de Dios. Y tengo que usarlo de tal manera que glorifique a Dios. ¿Cómo invierto mi dinero? ¿Cómo tomo las decisiones? ¿En qué momento de su vida decide alegremente, escuchen esto, salirse de su zona de confort para vivir y servir al Señor con alegría? ¿En qué momento de su vida decide alegremente, con gozo, salirse de su zona de confort para para vivir y servir al Señor? Y el libro después de esto decía, y me pareció bueno, el punto con estas preguntas no es crear culpa o manipular, sino entender que si nuestro amor abunda más y más en conocimiento de las Escrituras, vamos a aprender a hacer mejores elecciones diarias en todo sentido, a manejar mejor el tiempo y todas las decisiones que tenemos que tomar serán mejores, más excelentes, traerán más gloria a Dios. Así que oramos para que el amor abunde más y más en conocimiento, en discernimiento, a fin de escoger lo mejor, pero también oramos para que sean puros e irreprensibles. Verso 10, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. La palabra puro ahí, Reina Valera creo que tiene sincero, es un sinónimo, sincero, en el sentido de tener una motivación pura, sin motivos ocultos. Pablo quiere que sean sinceros, que no tengan motivos ocultos. Y en el contexto cultural esta palabra significaba examinar a la luz del sol
Y todos habrán escuchado que en los tiempos de Roma, las tiendas que no tenían escrúpulo, obviamente, vendían sus piezas de cerámica que eran frágiles, finas, a veces se quebraban, y obviamente para no perder la venta le ponían cera, lo barnizaban y lo pintaban y lo vendían, pero le ponían algo caliente y se derretía la cera y se descubría que era algo falso, que no era íntegro, que tenía cera. O los ponían a la luz del sol y veían, hay algo oculto acá. Y las tiendas que hacían las cosas bien ponían su cartel, sin cera. Bueno, esa es la idea. Pablo ora para que no haya nada oculto, que sean íntegros, sinceros. Y eso es cuando nos exponemos a la palabra de Dios, que la palabra de Dios vaya transformando nuestra vida y que podamos ser sinceros, expresar nuestro amor, ser puros, que no haya nada oculto en nosotros. Que así como soy en mi casa, donde nadie me ve, soy acá, en la iglesia, soy en el trabajo, soy en el barrio, soy la misma persona, porque vivo delante de Dios. La palabra irreprensible es estar sin culpa por no ofender. Es diferente a la palabra que por ahí conocemos que habla de sin faltas visibles. Esta palabra habla de la idea de esta palabra irreprensible, aunque es la misma en español. Acá en este versículo es la idea de estar sin culpa por no ofender. O sea, yo soy sincero, irreprensible en el sentido de que no soy de tropiezo a ustedes. No busco lo peor para ustedes, busco lo mejor para ustedes. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. En Hechos 24:16 Pablo dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. ¿Y saben? Esto revela el corazón también. Revela el corazón, porque si yo estoy compitiendo con alguien de ustedes, me va a costar orar. Señor, te pido, vamos a usar a las personas que predican, vamos a usar a Nico. Señor, si yo estoy compitiendo con Nico, voy a decir, Señor, me va a costar decir, Señor, dale luz, por favor, que abunde más y más, porque va a ser mejor que yo. Y eso va a revelar mi corazón. Pero eso no debe estar, y si está, debo arrepentirme. Y tengo que orar por Nico y por todos, para que el amor abunde más y más, y todo lo que venimos viendo, para el día de Cristo. Esa es la motivación, puros e irreprensibles para el día de Cristo, para la venida de Cristo. Cristo viene, vivimos cada día a la expectativa de que Cristo viene, y eso debe motivarnos. A Pablo lo motivaba. Yo deseo, o ausente o presente, agradar a Dios, dice Pablo en 2 Corintios 5:9. ¿Por qué, Pablo? Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pablo estaba motivado a vivir para la gloria de Dios porque sabía que Cristo venía y que él iba a compadecer ante el tribunal de Cristo. No para ver si eras salvo, sino para ver cómo viviste la salvación. Y Pablo quiere vivir en esta vida lo mejor que se pueda para la gloria de Dios. Y no solo él, ora para que ellos también puedan vivir la mejor vida de este lado de la gloria. Y Pablo sigue avanzando en el verso 11 y ora para que sean llenos de fruto de justicia, llenos de fruto de justicia que consiste en la justicia y que caracteriza a alguien que vive la vida cristiana, que estén llenos de fruto de una justicia práctica, que estén controlados por el Espíritu y que el fruto del Espíritu se vea en sus vidas y que rebalsen de amor y que su vida esté llena de fruto. Eso es lo que Pablo quiere. Bueno, eso es lo que Jesús dijo también en Juan capítulo 15, verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Y noten que Pablo dice, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. Si Cristo no está ahí, es imposible que llevemos fruto. Por eso, si alguien está hoy acá
y no ha arreglado cuentas con Dios, no se ha arrepentido de su pecado y confiado plenamente en la obra de Cristo, su vida no va a poder abundar en amor porque no tiene el amor, no va a poder ser irreprensible y sincero, no va a poder llevar fruto, no va a poder vivir para la gloria de Dios, porque todo esto es por medio de Cristo. Necesitas arrepentirte y creer en Jesús para salvación. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Separado de mí, si yo traigo un sarmiento, arranco de una vid, una rama y la traigo y les muestro a ustedes, esto es una vid y tiene, ¿no?, fruto, tiene uvas, algunas, porque recién arranqué. Pero la ponemos ahí y queremos que tenga más. Hermano, vamos a ver el domingo que viene si tiene más. ¿Vamos a venir el domingo y va a tener más? No, y de hecho lo que tenía, pobrecito. Y vamos a venir al otro domingo y va a estar seca. ¿Por qué? Porque la que le da la vida es la vid. Yo soy la vid, dijo Jesús. Vosotros, los sarmientos, ¿no? Estamos conectados a Él cuando creímos, cuando nos arrepentimos. Posicionalmente estamos en Cristo. Necesitamos conocerlo, tener comunión con Él, para que el fruto se haga evidente en la vida y expresemos ese amor. Y cuando eso ocurra, sin duda vamos a glorificar a Dios. Pablo dice, para la gloria y alabanza de Dios. Para la gloria y alabanza de Dios, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para la gloria y la alabanza de Dios. Para la gloria, para la fama de Dios, para que Dios sea magnificado, para que Dios sea visto en mi vida, para que Dios sea visto en mis acciones, para que Él sea alabado, elogiado. Imagínense, Pablo perseguía a la iglesia, odiaba a Cristo, y ese cambio que hubo en sus vidas. Una persona que lo está observando, ¿qué hace? ¡Wow! ¿Qué te pasó, Pablo? ¡Qué tremendo cambio! Y no terminaba en Pablo. Dios me transformó con el Evangelio de Jesucristo. Bueno, ese mismo Evangelio llegó a nuestras vidas. Lo mismo que vemos en la vida de Pablo, Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cómo orar por nuestros hermanos? Acá está claro. Yo creo que vamos a nuestra casa, abrimos y lo podemos seguir tranquilamente. Puse los puntos tal cual como están ahí. Y podemos hacerlo. Primero por nosotros y después por nuestros hermanos. Hacete una lista de oración, un consejo. Poné a tus hermanos. Y el lunes orá por 5 de ellos. Y el martes orá por otros 5. Y el miércoles orá por otros 5. Y pedí esto. Y cuando el hermano, vos veas cambio, el hermano, gozate, alegrate. Y decile, estoy orando. Para que estas cosas ocurran en tu vida. Porque quiero lo mejor para tu vida. Quiero que seas más como Cristo. Aplicado al matrimonio. Orá de esta manera por tu esposa, orá de esta manera por tu esposo, orá por tus hijos. Si todavía no son creyentes, Dios, quiero que esto pase en mis hijos, pero necesitan conocer a Cristo primero, por favor, y orá por la salvación de tus hijos. Podemos seguir pensando y pensando y pensando en aplicaciones. Que el Señor use su palabra y transforme nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, oramos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación. Gracias por enseñarnos a orar. Te pedimos, Señor, que no quede solo en un sermón más. Sabemos que no es solo para tener conocimiento, sino que somos sabios cuando aplicamos lo que aprendemos. Señor, queremos ser lo mejor que podamos de este lado de la gloria. Queremos ser lo más santos posible, Dios. El estándar es bien alto, es Cristo. Señor, que podamos orar unos por otros
esforzarnos al máximo, Dios, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que tú estás obrando, que tú comenzaste una obra en nosotros. Señor, hazlo, para tu gloria, Dios, y para nuestro gozo. Y ahora te pedimos que nos ayudes a hacer memoria del Evangelio, a hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que mostró su amor para con nosotros cuando no te buscábamos, cuando no te queríamos, cuando te odiábamos, muriendo en esa cruz para un día salvarnos, Dios. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús oramos. Amén.